no hay duda de que hablar del reporte ASG para pymes, bueno, pues es un tema interesante, que era algo necesario, que se ha trabajado muy bien, y bueno, ahora vamos a contaros un poquito esa parte. Tenemos también el lujo de poder hacerlo en un entorno, yo creo que muy distinto y bueno, que se agradece, así que bueno, todo hace. Vamos a disfrutar un poco esta mañana y este encuentro y vamos a ver o a profundizar un poco en la presentación de este toolkit. Bueno, esta soy yo, vicepresidenta de IRSE. Ahora estamos en el equipo, tenemos la suerte de trabajar en equipo y de tratar, bueno, de ir dando paso a esta asociación. Vamos a dar dos ideas para conocer un poquito de la historia de IRSE. Sabéis que como asociación nacemos en 2013, ya hay un recorrido, ya hay una historia detrás. La asociación nace con 15 miembros, con 15 asociados, pero sobre todo con la idea, con la misión de promover la función de, en aquel momento, el director de responsabilidad social corporativa de RSC, director del profesional. Sabéis que la función se ha ido profesionalizando, ¿no? Hay ya muchos años de historia, un gran recorrido, años de crecimiento y evolución, sobre todo pegados a normativa y a lo que decimos, a esa profesionalización cada vez mayor de esta función de sostenibilidad que ya está prácticamente y afortunadamente en casi todas nuestras empresas, ¿no? Sobre todo en empresas grandes. Por eso también vamos a hablar hoy de esa necesidad de que esto también esté en las pymes. Damos un salto a 2025, el año pasado, que ha sido un gran año para IRSE, un año de consolidación, donde llegamos ya a 1000 socios, a 1000 miembros de la asociación. Yo creo que este dato ya es un dato importante, y donde tenemos algunos hitos, como por ejemplo la presentación del Código Ético del Profesional, de los profesionales de la sostenibilidad, en el que nos han acompañado pues otras entidades de sostenibilidad y de ética también referentes. Entonces, creemos que ese ha sido un gran paso, y también el lanzamiento de la publicación del primer informe de sostenibilidad de la asociación, que además lo hemos hecho, bueno, pues de una manera muy similar a lo que vamos a presentar hoy, ¿no? Fijándonos precisamente en ese alineamiento con las NEIs, en estos estándares normativos adaptados para las pymes. Miramos hacia el futuro, bueno, pues con mucha ilusión, con esta proyección que cada vez es mayor de la asociación y que va a ir acompañando lo que esperamos que sea también el desarrollo y la evolución de la función de sostenibilidad, tanto de directores profesionales de todo tipo como, bueno, pues muchas figuras que son autónomas o que sois autónomos también, ¿no? Vamos a hablar pinceladas sobre los cuatro ejes, los ejes de trabajo de IRSE, ¿no? Tenemos un foco muy claro en la formación, se ha apostado mucho con proyectos como conoceréis, como Líder IRSE o Mentor IRSE, que ya están muy consolidados y que yo creo que están nutriendo muchos de los que se han formado allí, algunas de nuestras empresas, ¿no? Que trabajan, forman parte de nuestros equipos. La parte de, lo tenéis además en pantalla, aunque yo estoy tapando esta pantalla, perdonadme. La parte de advocacy, donde hacemos sobre todo también temas de posicionamiento, relaciones institucionales, y donde contamos con el apoyo del Consejo Asesor y del panel de expertos que nos acompañan en IRSE y que nos ayudamos para elaborar documentos relevantes como pueden ser los posicionamientos. Es muy importante en IRSE, yo creo que lo vamos a disfrutar también hoy en todos nuestros eventos, la parte de networking, ¿no? Esto es una red, es una comunidad al final, una comunidad de profesionales, de personas que estamos interesadas en la sostenibilidad, que promovemos la sostenibilidad en nuestros entornos de empresas allí donde estemos, y creo que este es uno de los puntos fuertes de IRSE. Y la parte de recursos. Hoy vamos a disfrutar, ya digo, de la parte de los toolkits, que sin duda es uno de los elementos fuertes, pero tenemos ya también algunos informes destacados como el barómetro de la materialidad. Sabéis que siempre nos da un pulso de ese análisis de dónde estamos, ¿no? De cuáles son esos temas en los que nos estamos fijando. Entonces, bueno, ya tenemos una serie de informes que forman parte también de este histórico de IRSE. Por centrarnos en lo que nos ocupa hoy, en la parte de los toolkits tienen una metodología, digamos, muy consolidada y que viene resultando muy bien, muy acertada, ¿no? Que funciona, que nos sirve y que tiene 3 bloques. Lo vais a ver en el toolkit que se va a presentar a continuación: introducción, contexto y justificación, o el business case, ¿no? Lo primero que presentamos es el business case y ese por qué este tema es relevante, en este momento lo era, por eso es el primer toolkit de este 2026. El segundo, al final, es las herramientas, es decir, cómo abordamos esto,
¿no? Lo vais a ver, ya digo, en el esquema planteado en que nos sirva. O sea, el toolkit tiene una visión evidentemente práctica, que nos sirva y vais a ver realmente cómo sirve, ¿no? Y por último, casos. Vamos a ver cómo lo están haciendo otras empresas, ¿no? Algunas pymes que además tenemos la suerte de que van a participar en la mesa redonda, que va a ser muy interesante, pero que, bueno, que nos va a servir y que están reflejados también en el propio documento del toolkit. Por ver ya la historia de los toolkits, llevamos unos cuantos, o sea que tenéis ya ahí, bueno, pues una gran bibliografía para bucear en ella. Iniciamos en 2023, venimos sacando unos 5 toolkits al año, y me atrevo a decir que acompañan un poco los temas relevantes en ese momento para la sostenibilidad. Hemos tratado de ir dando respuesta a aquello que en aquel momento hacía ruido. Pues tal vez en el 2023 ves que hablamos de cómo gestionar la sostenibilidad de consejo de administración o sostenibilidad y cadena de valor, ¿no? Que a lo mejor eran temas, bueno, pues que en ese momento tratábamos también de dar respuesta, porque recogemos un poco el sentir, ¿no? Las tendencias, lo que está sucediendo. En el 24 y el 25 pues tenemos también 5 toolkits al año, que esto es un enorme trabajo que hay detrás, y yo creo que, bueno, pues que es una serie de recursos de los que vamos dotando, pues precisamente, ¿no? Para acompañar y dar servicio, pues a todos los profesionales que formamos parte también de la comunidad de DIRSE, ¿no? Que vamos a estar a disposición de realmente todos los profesionales. Pero bueno, podéis ir viendo cómo hay temas desde sistemas de control interno vinculados a sostenibilidad, temas más ambientales, y nos vamos a 2026. Ya tenéis en primicia, además, haciendo spoiler de lo que se viene. Iniciamos con este toolkit que vais a ver hoy, pero tenemos algunos ya pues muy interesantes, como cómo regenerar ecosistemas, atendiendo un poco, como veis, a aquello que está más de actualidad tal vez en este momento, ¿no? Entonces, bueno, yo no me voy a enrollar más. Sí, vale, en la última parte de introducción del por qué, aunque lo van a explicar ahora María y Carlos, es la parte de la justificación, ¿no? Veíamos que cada vez más, lo vamos a decir, ¿no?, de este contexto normativo un poco revuelto. Ahora estamos con esta reciente aprobación de todo este paquete Ómnibus, pero que sin duda impacta no solamente a las grandes empresas, sino también a las pymes, aunque sea porque forman parte también de nuestra, muchas veces, ¿no?, de nuestras actividades de la cadena de valor de empresas o compañías más grandes. Y la necesidad de interpretar, de adaptar, de hacer que esto sirva, bueno, pues veíamos que era algo que nosotros también, como DIRSE, teníamos que enfrentar y afrontar en nuestro primer informe de sostenibilidad, y cómo no, tratar de acercarlo a las pymes, ¿no? Traducir esa complejidad que supone el nuevo estándar, este reporte bajo esta directiva europea, pues de adaptarlo. Pero vemos sobre todo aquí la oportunidad, y lo vais a ver, y yo creo que se refleja cuando buceéis en el toolkit, una enorme oportunidad si nos lo llevamos al modelo de gestión, ¿no? Para las pymes esa oportunidad, lo primero también de hablar el mismo idioma que se está hablando, ¿no? En las grandes empresas, oportunidad de acceder a financiación, de tener o sea, de poder permear más rápido, ¿no?, en otras cadenas de valor de compañías, la financiación, y de que sea sobre todo ese enfoque práctico que sirva, que es lo que se ha buscado en todo momento. Este es el toolkit, lo tenéis ya con ese esquema que veis, ¿no?, los contenidos, con esos 3 bloques que decíamos antes, que veis en la metodología, esa introducción, esa parte de recursos, de cómo se aborda este problema, y la parte de los casos que os explicarán al final en esta mesa. Y ahora sí, voy a presentar empezar todo lo interesante, y tenemos con nosotros a María, responsable de Sostenibilidad en Green Clubbers, y a Carlos, director general de DIRSE, así que muchísimas gracias. Sí, no, gracias, Ana, por tu presentación. La verdad que da gusto ver la sala llena, las 2 salas, es una maravilla. A ver, sabíamos que era, porque es un tema que iba a suscitar mucho interés, y estamos muy felices de poder presentarlo. Además, en un entorno diferente, ¿no?, de los que son habituales, así que muchísimas gracias a todos y a todas por acudir. Como ha dicho Ana, acabáis de ver cuál es el formato del toolkit. Ya lo tenéis disponible en la web de DIRSE, ¿vale? En la parte de publicaciones toolkits, ahí lo podéis consultar. Veréis que es, como todos los que hacemos, un documento muy bien trabajado, extenso, muy detallado, y lo que vamos
interés que tenemos María y yo ahora, el objetivo de esta pequeña charla, es daros las claves de cuál es el contenido que incluye el toolkit. Y bueno, en un sitio diferente, en un entorno diferente, también hemos querido hacerlo en esta ocasión un poco diferente. Más allá de daros una charla, resumen, con el PowerPoint, ¿no?, que nos apoye para explicaros cuáles son los principales contenidos del toolkit, hemos querido hacer un poco diferente, o en formato híbrido, ¿no?, un poco en un formato más conversación, y sí que con imágenes del propio toolkit y slides que nos resuman un poco o nos acompañen en lo que vamos charlando María y yo, ¿vale? Y si al final tenemos tiempo, que espero que sí, habrá un espacio para que podáis hacer cosas. Nada, ya si quieres, Muy bien, vamos fenomenal. un poco al lío. Vamos a dividir esta conversación en 4 grandes bloques. Uno, centrándonos más en la visión de las pymes. Otro, centrándonos más en la visión de las grandes empresas. Luego, vamos a desgranar los 8 pasos que incluye o que describe el toolkit a la hora de reportar, ¿no?, para las pymes en temas de sostenibilidad. Y el último bloque es mirar un poquito hacia el futuro, ¿vale? Si quieres, empezamos un poco con la visión de las pymes, con una primera pregunta, María. Claro, muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de transformación, pensamos en las grandes empresas, ¿no?, que son empresas que son tractoras, con una capacidad de innovación y de transformación enorme, con mucha visibilidad, pero si miramos el mercado o el total de las empresas que nos rodean, no estamos rodeados de empresas, ¿no? Hay algún estudio que tengo por aquí apuntado que creo que en Europa hay 32 millones de empresas, que el 99% de esos 32 millones son pymes. Y yo diría, no, esto que hemos estado viendo, que o vemos aquí que en España esa cifra es aún mayor, ¿no? O sea, acercamos al 100%, no sé, con 2,9 millones de pymes, creo que son. Entonces, en este contexto yo creo que las pymes tienen algo que contar, ¿no? Sí. O cierto protagonismo. Entonces, para que compartas tu visión. Eso efectivamente es lo que, analizando el mercado, cuando planteamos la elaboración de este toolkit, es precisamente lo que nos planteamos, ¿no? La realidad del papel tan relevante que tiene que jugar la pyme en cuanto a la tendencia del mercado de integración de los criterios ESG y de la sostenibilidad. Y entonces, en ese sentido, no solamente vimos o tuvimos sensibilidad para captar esa necesidad, sino que también quisimos tener una recepción cualitativa y una visión cualitativa de lo que sería de las necesidades del mercado. Entonces, en ese sentido, hicimos un par de focus group con pequeñas y medianas empresas y con grandes empresas, y en el focus group con pequeñas y medianas empresas nos dimos efectivamente cuenta de que la pyme está muy receptiva al tema de la sostenibilidad y que tiene mucho que decir al respecto y que tiene motivos para liderar en ese sentido, y por parte de las grandes empresas el efecto tractor que genera sobre la pequeña y mediana empresa de esas necesidades de información y de recopilación de información. Dices, yendo a la segunda pregunta, que las empresas que lo que habéis podido ver, tratar y dialogar en esta focus también, se han mostrado receptivas, ¿no? Claro, estas pymes igual se muestran receptivas, incluso establecen sus planes, ¿no?, medioambientales, en torno a la S, en torno a la G. Claro, si hablamos ya de reporte, el tema se pone más serio, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sé cómo habéis percibido esa receptividad en torno al reporte, en torno a estándares como el USM. Sí, claro, obviamente ha habido una evolución en el mercado, una evolución que se puede, que ha sido muy palpable. Cuando la sostenibilidad estaba dirigida principalmente a la gran empresa, se dieron estándares internacionales como el Global Reporting Initiative, que intentaban dar respuesta a esas necesidades de información de la gran empresa. Pero el tema ha ido evolucionando sustancialmente y permeando el mercado, ¿no?, desde la gran empresa hasta las cadenas de valor y de ahí a las pymes. Y entonces el estándar VSME se está revelando como una herramienta muy útil
y adaptada a la realidad de cada una de las pymes. Estamos hablando de la receptividad y de la visión de las pymes en toda la sostenibilidad. Pero claro, y lo hemos nombrado un poquito al principio de soslayo. Están las grandes empresas, ¿no? Que tienen a las pymes como su alcance 3, su parte de la cadena de valor, de suministro, etc. ¿Cómo perciben las grandes empresas a las pymes en todo este tema de la sostenibilidad? Claro, bueno, más allá de una posible perspectiva de exigencia por parte de la gran empresa de reclamación de información a la pyme, nada más lejos de la realidad no es ni mucho menos una perspectiva de exigencia, sino una perspectiva de colaboración. Lo que pretende trasladar la gran empresa a la pyme cuando hace ese requerimiento de información es un acompañamiento en la profesionalización de la pyme y un acompañamiento en todo el proceso de levantamiento de información y de respuesta a los requerimientos de información y a los KPIs. Entonces, nada más lejos de la realidad, una exigencia por parte de la gran empresa. Lo que vimos durante el focus group de elaboración del cookie es que la gran empresa lo que quiere precisamente es colaborar con la pyme y acompañarla en todo ese proceso. Y por ponernos un poquito más técnicos en estas empresas. Bueno, sí, que se nos duerman. Nada, simplemente a grandes rasgos, ¿no? Yo creo que es importante. Has nombrado, ¿no? La CSRD, los SRS, las grandes empresas, etc. Y hemos nombrado el USME como el estándar, ¿no? El estándar voluntario para ti. ¿Cómo percibes que este estándar puede ser? Ese diálogo entre gran y pequeña o mediana empresa, ese diálogo, ¿cómo perciben las grandes empresas? Si puede ser un elemento que les facilite a ellos ese entorno de diálogo en el reporte, en la relación en torno a la sostenibilidad. Sí, eso fue una de las cosas que nos planteamos a la hora de elaborar el cookie y que gracias a la sensibilización que adquirimos con los resultados obtenidos del focus group nos dimos cuenta que lo que pretende la gran empresa es crear un entorno de colaboración con la pyme y que ésta progrese en su faceta de confección y elaboración de las peticiones de información. Nos hablas de diálogo y colaboración, pero muchas veces no todo es tan fácil. Sabemos que puede haber situaciones que no sean tan dialogantes, por decirlo de alguna manera. No sé tu visión, si en ocasiones puede pasar que puede haber cierta presión por parte de las empresas o de las grandes empresas para que las pequeñas y medianas empresas reporten bajo ese paraguas CSRD, o si puede haber cierto riesgo para estas pymes de pérdida de clientes debido a esto. O sea, efectivamente esa realidad existe y eso también lo percibimos en el focus group con las pymes. Las pymes se ven en una situación de necesidad de resolver y de dar respuesta a un requerimiento de sus clientes. Y en ese sentido, por decirlo de alguna manera, no se pueden andar con chiquitas. Tienen que ser efectivas y ágiles en su respuesta. Y ese es precisamente uno de los objetivos que quisimos a la hora de diseñar la metodología, que fuera, dicho rápido y pronto, un guía burros, algo muy sencillo, pero que organizara y sistematizara ese proceso de respuesta a la gran empresa, porque obviamente en ello le va el cliente a la pyme, eso es una realidad. Si algo estamos, y lo decimos mucho en DIRSE, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, estamos convencidos que esto es una oportunidad estratégica, ¿no? No sé cómo se puede trasladar esa oportunidad estratégica a la visión de las pymes y que no lo vean como simplemente un tema de fricción o relación comercial. Mira, eso surgió durante el focus group de grandes empresas. Nos trasladaban o nos hacían llegar que ellas no quieren exigir a la pyme, no quiere que la pyme se vea en una situación de exigencia, sino que se vea en una situación de avance conjunto. Por ejemplo, nos comentaban las grandes empresas
que, por ponerte un ejemplo, habían segmentado la petición de información. No pedían lo mismo a las pymes de un determinado tamaño que a otras, a las pymes críticas de su cadena de valor que a las no críticas. Habían segmentado esa petición de información. Luego también nos ponían como ejemplo que pretendían formar a las pymes, sensibilizarlas, acompañarlas en esa adquisición del lenguaje de la sostenibilidad que está presente hoy en día en el mercado. O sea, se planteaba esto de una forma completamente palpable a la sensibilidad de la pyme. Vamos a pasar ahora, yo creo que a una de las partes más interesantes del toolkit, ¿no? Siempre en los toolkits nos gusta ser muy prácticos e incluir una gran parte central que sea, oye, el reto que estemos planteando en el toolkit, cómo afrontarlo, ¿no? Y qué pasos seguir para afrontar ese reto, para implantar el proyecto que sea, ¿no? Entonces, en este tema del reporte en sostenibilidad en pymes también lo hemos hecho y el toolkit incluye el diseño de una herramienta que tiene 8 pasos, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a desgranar estos 8 pasos en esta metodología, ¿no? De reporting para pymes. Tampoco vamos a ser naif. Esto tiene sus dificultades, ¿no? Y sus barreras, y esto no se hace de la noche a la mañana y desde irse lo hemos experimentado, como decía Ana, con nuestro primer informe de SG que publicamos el año pasado. Entonces, si te parece, vamos a hablar de posibles barreras, ¿no? O posibles dificultades dentro de esta metodología. Viendo estos 8 pasos, a mí se me ocurre algo, ¿vale? Por ejemplo, el análisis de doble materialidad, desde la perspectiva de una pyme, igual puede ser un tema complejo, ¿no? O probablemente también la selección de estándares, indicadores aplicables, ¿no? No sé, ¿cómo habéis evaluado esta parte? Sí, en el focus group que hicimos con pequeñas y medianas empresas, quisimos hacer un contraste de esa metodología que habíamos diseñado en base a la heterogeneidad de las pymes en el mercado. Quisimos contrastarla con las pymes. Y lo que ellas pusieron de manifiesto que más dificultad les podría suponer es precisamente el análisis de doble materialidad, como bien dices, pero eso es por el tecnicismo de la metodología y de la tecnología, pero también los pasos 4 y 5, de definición de KPIs, de información a reportar y de diseño del sistema de recopilación de datos. Me das buen tip para la siguiente pregunta, que es relacionado con todo el tema de la digitalización. Ya en su momento, no sé qué toolkit fue, Augusto es el 7º, el 9º, por ahí. Hicimos uno con Sigris en torno a sistemas de digitalización. Y ya las grandes empresas, sobre todo en aquel toolkit, nos expusieron que es un reto grande para ellas, ¿no? El poner un sistema de digitalización con datos coherentes, la trazabilidad del dato, etc. No sé si esto, incluso para las pymes, es una dificultad aún mayor. No sé cuál es tu visión, ¿no? Estoy pensando en los pasos, seguramente el 4, el 5, ¿no? El 6 incluso. Sí, ahí cabe mencionar una dificultad añadida de la pyme que nos trasladaron durante el focus group, que fue los recursos, no solamente económicos, sino humanos. Tenemos que tener en cuenta que el día a día de la pyme es un poco un apagafuegos de los procesos de la empresa. Y entonces, en ese sentido, todo el tema de la digitalización de la información, la pyme lo ve como necesario, pero todavía requiere un poco más de avance y de estímulos para que eso cale en sus empresas. Has nombrado el tema de recursos humanos y al final, desde luego, las pymes es un reto, ¿no? Sobre todo si pensamos en la figura del director o directora de sostenibilidad, que no siempre existe, o que una persona tiene 3 o 4 gorros diferentes, ¿no? Claro, yo pensando en este modelo para grandes empresas, pues igual sí que puedo ver cómo ciertas funciones pueden entrar en cada uno de los pasos del modelo, de la metodología que estáis planteando. ¿Qué ocurre en esas pymes en las que igual
el director general es el que se encarga de los temas de sostenibilidad o incluso se pone a redactar el informe, ¿no? Entonces, un paso como el paso 6, simplemente es un ejemplo, ¿no? De cómo se gestionan o qué recomendaciones podéis dar en torno a esta gestión. En ese sentido, hemos sido muy conscientes, Carlos, yo creo que has dado en el clavo de esa realidad de la pyme. Entonces, el toolkit va acompañado de una tablita que ha pretendido ser muy sencilla, nada engorrosa, una tablita RACI que establece las responsabilidades que se recomiendan que intervengan en cada uno de los pasos de la metodología. Entonces, en ese sentido, el responsable de marketing, que puede ser también el responsable financiero, el responsable de operaciones, puede ubicarse sus papeles y sus roles en cada una de las fases. Me voy a las fases o a los pasos 7 y 8, porque claro, muchas veces igual puede pasar, vosotros seguro que tenéis experiencia, haces un esfuerzo enorme por reportar, un trabajo enorme de obtención de datos y al final parece como que, oye, lo comunico de una forma más o menos apañada, cosmética y ahí queda, pero sí que hay un paso, el 8, que además veo que es transversal, ¿no? Sí, para que nos expliques cómo lo habéis planteado, ¿no? Que me parece importante, que es esa revisión y el ánimo de mejora continua, ¿no? Sí, nosotros creemos en el reporte de la sostenibilidad como una herramienta estratégica de integración de la sostenibilidad en la operativa de negocio. Me explico. La metodología que hemos diseñado, no hemos querido diseñar una metodología lineal con un principio y un final, sino que la hemos visualizado como un ciclo de mejora continua. Un proceso continuo, un ciclo vivo, un proceso continuo en el que está continuamente mejorándose la integración de la sostenibilidad de la estrategia de negocio de las compañías. Acabamos de ver esta metodología, los siguientes pasos. Te digo como resumen, ¿no? Después de charlar un rato en torno a esto, de ver los pasos, ¿existe algún riesgo, desde el punto de vista de una pyme, de este entorno de competitividad del que se habla tanto, esa relación de la sostenibilidad versus la competitividad? ¿Qué riesgo puede tener a día de hoy, o cuál es vuestra visión, y además después de haberlo visto un poco? Sí, ¿no? de hecho creo no que habéis hecho un toolkit específico sobre eso, sobre el greenwashing. Ojo y cuidado con el greenwashing en ese sentido, ojo con las afirmaciones no verificadas, no respaldadas, con los datos no trazables, existe ese riesgo por parte de las pymes. Pero también existe otro riesgo que es el de no comunicar, el de quedarse en la retaguardia de una oportunidad clara del mercado y no ser proactivo frente a esa oportunidad. En el término medio está la virtud, entonces en ese sentido, ojo con la verificación de los datos reportados y con la trazabilidad y con la veracidad, y ojo también con la reactividad frente a una oportunidad de mercado no comunicada. Lo hemos nombrado al principio, lo hemos hablado. Claro, esto no es fácil. Y no es fácil para los recursos que invitados, sobre todo que tienen o que tenemos en las pequeñas y medianas empresas. Imagínate que una pyme decide por convencimiento o porque tiene que hacerlo, o porque ve el mercado o ve a la competencia, decide que tiene que ponerse a hacer esto. Y que además lo tiene que hacer en un espacio temporal corto. Habíamos hablado en una reunión previa de 12 meses, pero es que igual no son 12 meses, es que son 6. Entonces, ¿qué recursos puede tener una pyme para hacer eso? Y también, la figura del director general o de la directora general o de la CEO, más allá de los perfiles simplemente técnicos, financieros, etc. Sí, en ese sentido, esa sensibilidad que manifiestas frente a la realidad de la pyme nos ha ayudado mucho a captarla el focus group que hicimos de pymes. El contraste que hicimos del diseño previo de la metodología a cómo ellas lo percibían.
Y efectivamente se puso de manifiesto, como bien mencionas, esa dificultad. Pero la metodología diseñada en ese sentido pretende ser lo más flexible posible para adaptarse lo mejor posible a la realidad y a la necesidad de la pyme. No es necesario, en ese sentido, no es necesario coger del paso 1 al 8, encasillarlo en 12 meses, y etcétera. O sea, la metodología es lo suficientemente flexible como para que se adapte a las necesidades y requerimientos de cada una de las pymes. Te voy a hacer una pregunta un poco trampa, ¿vale? Para que te mojes, o igual no te tienes que mojar en ninguna de las opciones que te voy a dar, ¿vale? Estamos convencidos tú y yo, y lo estamos hablando aquí, de que esto tiene valor, ¿no? Esto de que las pymes reportemos o reporten tiene valor. Pero ¿dónde, si tuvieras que elegir, o si no me lo argumentas de otra manera, ¿dónde crees que empieza el valor del reporte de la pyme? Si es en la edición de los datos, si es en la narrativa, si es a la hora de la toma de decisiones, ¿dónde ves tú el valor? Todas esas fases que mencionas efectivamente aportan valor en el reporte de sostenibilidad para la pyme. En la narrativa, porque permite organizar su discurso. En la recopilación de los datos, porque permite sistematizar la información de la compañía. En todas esas fases que mencionas se aporta valor. Pero si me tengo que mojar en una de las... yo diría que la recopilación de los datos. ¿Por qué? Porque es la gran oportunidad para la pyme de sistematizar su comunicación con sus principales grupos de interés, véase sus clientes. Creía que me vas a hacer la de los políticos, que ibas a salir y no te ibas a bajar, pero creo que no. Vamos muy bien de tiempo. Yo tenía una última pregunta preparada y luego, ¿no, Silvia? Podemos abrir el debate para si alguien quiere aportar antes de la mesa. La última pregunta es también para ver tu visión. Al final tú trabajas desde vinculados con un montón de pymes y empresas. Para ver tu visión o cuál es tu esfuerzo diario. ¿Cómo te llegan las pymes? Y a ti transparencia, ¿eh? O sea, te llegan convencidas, una parte convencidas y otras abrumadas, obligadas. Una de tus principales tareas, más allá de lo técnico y de asesorarles en torno a reportes, la evangelización, o ¿cómo lo planteas? Sin lugar a dudas. Tan heterogéneo como es el mercado de las pymes, tan heterogéneo situaciones de nuestros clientes. En ese sentido, siempre hemos procurado dar una respuesta lo más adaptada posible a sus necesidades, pero nos hemos encontrado de todo. O sea, desde pymes tan comprometidas como el hotel en el que nos encontramos, hasta eso de la sostenibilidad que me estás hablando, no sé qué, nos hemos encontrado todo tipo de realidades. Y la evangelización en ese sentido ha sido muy necesaria, porque la pyme, y esto lo vimos también y lo vemos en nuestro día a día como empresa y en el focus group, es receptiva. O sea, la pyme que escucha el término de sostenibilidad, las ventajas que eso aporta a su modelo de negocio, la oportunidad de profesionalización que tiene, es receptiva a ello. Entonces, en cuanto evangelizas un poquito o las agitas un poquito en ese sentido, enseguida responden muy bien y captan muy bien el concepto y se suman a la iniciativa. Hay esperanza. Pues nada, por nuestra parte, lo que hemos pretendido con esta conversación no era entrar en los detalles del toolkit, que para eso os animo de verdad, porque merece la pena que os lo descarguéis de nuestra web, en la parte de publicaciones, y ahí sí que vais a encontrar un documento de, no me acuerdo cuántas páginas, 40, 60 páginas, muy trabajado, muy detallado, con la metodología, el paso a paso, muy pedagógica. Simplemente el objetivo de esta charla era hablar un poco de la visión, ¿no? De por qué nos
con la justificación un poco el business case de por qué desde DIRSE decidimos publicar este toolkit, ¿no? Y es un poco lo que teníamos charlando María. La verdad que os animo a que os lo descarguéis, que lo tengáis encima de la mesa y que os sirva, porque al final el objetivo de los toolkits es que sirva de algo, ¿no? Y sí que, como vamos bien de tiempo, encantados de que luego, después de la mesa redonda, va a haber un espacio también para preguntas, ¿vale? Pero si queréis compartir alguna reflexión o pregunta ahora. Si no, pues damos paso a la mesa. Si no, dábamos paso a la mesa, que además en la mesa, como siempre hacemos, participan esas empresas que en el toolkit han mostrado sus casos prácticos, ¿no? Y van a hablar de cómo bajar esto de lo que hemos hablado María y yo, o cómo lo están bajando a su día a día, a sus organizaciones. Pues, yo tengo una pregunta, perdón, que mientras iban hablando se me ocurrió una, y es en torno a la financiación. A veces nosotros los autónomos o los pequeños empresarios nos damos cuenta que hay financiación porque un amigo contable nos lo dice o un amigo gestor nos lo dice, y si es que esto lo extrapolamos a la realidad de la pequeña y mediana empresa, a veces muchas de ellas no tienen conocimiento que existen fondos de financiación sostenible. ¿En qué medida aplicar un recorte bajo estándares VCME podría ayudar a la pyme a ir a tocar la puerta de estos fondos? Muchas gracias, Augusto. Muy buena pregunta. Pues mira, precisamente en el toolkit queda reflejado ese aspecto, porque es un argumento muy de peso a la hora de reportar la información. ¿Por qué te explico? Porque muchos sistemas de financiación de las pequeñas y medianas empresas están ya incorporando criterios de sostenibilidad y de ESG. Y para dar respuesta a esos criterios de sostenibilidad y ESG requieren información por parte de las pymes que optan a esos sistemas de financiación. Entonces, obviamente, está adquiriendo bastante relevancia este tema. Aprovecho. El primer toolkit que publicó DIRSE fue de finanzas sostenibles y de ahí se detalla mucho todos estos procesos. Así que yo creo que es complementario. Y sin más, y si no hay más preguntas, voy a dar paso a la mesa que va a moderar José Antonio Esquerra, que viene de Zaragoza, es el delegado de DIRSE en Aragón, y que bueno, yo creo que tú vas a presentar a las personas que te acompañan, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Gracias, María. Sí, puede ser la misma. Vamos a intentar ¿verdad? Bueno, pues buenos días y nada, pues un placer poder estar aquí pues presentando este toolkit, que es creo que una herramienta magnífica para las pymes. Yo efectivamente soy delegado de DIRSE en Aragón y al mismo tiempo una de mis ocupaciones es ser gerente de Euskal Árido. Euskal Árido es una asociación, seguro que habéis adivinado de dónde, ¿no? Entonces, bueno, es una asociación que representa a empresas de minería, empresas de minería de materiales petróleos, áridos, roca ornamental. Y siempre digo, me gusta decir que somos, sobre todo ahora que hablamos de sostenibilidad, me gusta decir que somos el inicio de la cadena de valor y el final de la cadena de valor. La verdad que aquí no hay mucho hormigón que se pueda ver, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, hay vidrio. Bueno, pues ese vidrio se fabrica con arenas silíceas que bueno, pues son absolutamente necesarias para casi todo lo que hacemos. Y digo que
somos el final de la cadena de valor porque en nuestra asociación también las empresas se dedican a gestionar los residuos de construcción y demolición para después volver a recuperar esos áridos y volver a ponerlos en el mercado y que sigamos pues, disfrutando de, bueno, pues, de un consumo de recursos naturales más sostenible. Entonces, disculpad que me haya permitido el lujo de poner en situación esto, porque cuando hablo de Euskal, todo el mundo sabe que debemos venir de un sitio que es el País Vasco, pero cuando hablo de árido siempre me ponen de cualquier cosa, ¿no? Nadie sabe muy bien qué es eso. Si lo hablásemos en inglés seguramente sería más fácil, que significa aggregates, se dice aggregates, y si lo decimos en euskera hasta se entiende mejor porque se dice agregati. ¿Vale? Entonces, sin más, voy a presentar de manera muy sencilla y muy ligera a los que me acompañáis en la mesa, porque me han dicho que como tenemos el tiempo limitado no puedo contar vuestros brillantes currícula. Así que como tenéis seguro que unos perfiles de LinkedIn muy bien hechos, entonces, pues investigáis y conectáis. Entonces nos acompañan en la mesa, os tengo puestos de diferente orden, pero a ver si no me equivoco. Ramón Gómez, ¿verdad? Sí. Head of ESG de BNZ. Tengo ahí a Beatriz Alonso a continuación, que es directora de Sostenibilidad en Surus, y Michelle Aparicio, que es Business Consultant en Spain and Portugal del Grupo Silvestris, y a Gorka Rosell, director de Sleeping Atocha, este magnífico sitio donde me he alojado esta noche y me habéis tratado excepcionalmente. Pues tengo una pregunta para todos, va a ser la misma. Sí que me han dicho, sobre todo, que no se alarguen mucho las respuestas, yo creo que 3 minutos más o menos para contestar. Yo creo que da tiempo de manera así resumida y yendo a los puntos clave. Entonces, pregunta general para los 4. En un contexto en el que muchas pymes no están obligadas a reportar bajo la directiva CSRD, pero que sin embargo lo han comentado antes muy bien tanto María como Carlos, estamos en un ambiente en el que las multinacionales para las que trabajan las pymes van traccionando y bueno, pues van pidiendo cada vez más transparencia, ¿no? También, y la sociedad también. Entonces, ¿cómo creéis que el reporte ASG puede convertirse en una herramienta estratégica y útil para la toma de decisiones en las pymes? Y sobre todo que no se vea, se ha comentado antes, el soslayo, como una carga más para organizaciones que tienen recursos limitados. Entonces, empiezo contigo, ¿no? Pues a ver, yo siempre digo lo mismo, y es que si estás esperando a que nadie te obligue, vas tarde, porque cuando hablamos de obligaciones en materia de reporte de sostenibilidad o de transparencia, la comunicación en contacto, normalmente el mundo va por delante de la normativa. Si hablamos de grandes empresas, como estábamos comentando antes, las empresas ya reportaban información de sostenibilidad desde 2008-2009 y no esperaron a 2018 la publicación de PBI. O sea, ya venían desde antes. En empresas como la mía, que la mía, por poner en contexto, es una empresa de renovables, nos centramos en solar y ahora estamos trabajando también en eólica y en baterías, nuestros inversores ya nos preguntan por mucho impacto de nuestra cadena de suministro. Entonces, no me puedo esperar a que una legislación me esté obligando a reportar, porque la realidad es que ya estoy obligado indirectamente por otro motivo. Y luego, por otro lado, es que realmente, si se aplican bien las cosas, es una herramienta de gestión. Lo que veíamos antes, por ejemplo, como la doble materialidad. Nosotros hemos hecho doble materialidad este año, bueno, en 2025, y te sirve para darte cuenta de lo que tienes que centrar. La doble materialidad sirve porque la sostenibilidad es estándar para todos, pero se adapta en función a tu modelo de negocio. La doble materialidad te sirve para identificar dónde te tienes que adaptar. Un análisis de riesgos climáticos que también hemos hecho. Eso también te ayuda a replantearte. A nosotros, además, yo hice el primero el año pasado por esta fecha, y uno de los temas que salió, que era el riesgo de inundaciones, pues hace un mes nos hemos dado cuenta de que efectivamente yo tengo inundaciones. Entonces son cosas que te ayudan, al margen de obligaciones de reporte, de tener que hacer un informe, un KPI concreto, o lo que sea. No hay que esperarse a eso para empezar a arrancar. Mucho antes ya tienes estas versiones que son obligaciones públicas. Y pues, Sí.
cierto que las pymes no están obligadas, ¿no?, a reportar bajo CSRD, pero sin embargo, están en una posición en la cadena de valor de las grandes empresas y entonces al final les solicitan datos, ¿no? En esta tesitura, pues una pyme puede decir, bueno, yo reporto por reportar o puede verlo como una oportunidad para mejorar. Desde Surus, bueno, que nosotros nos dedicamos a dar una segunda vida a activos de todo tipo, nos dimos cuenta que esto no era un trámite de oficina, sino que realmente era una oportunidad para ver cómo se gestionan los datos, cómo los estábamos gestionando. Nosotros en ese momento vimos que teníamos muchísimos datos del negocio, pero realmente los datos de sostenibilidad que queríamos sacar pues no estaban sistematizados, su obtención y muchas veces no eran tratados. Esto me remonto, Augusto, al sexto toolkit de DIRSE, que era cómo implementar un sistema de el control interno de información de sostenibilidad, ¿no?, que nos estuvimos participando y desde ahí ha sido un punto de partida para ver realmente esa gestión como lo estábamos haciendo. Entonces, un poco para ordenar la casa. Muy bien, pues Michelle, por favor. Bueno, en nuestro caso, este grupo Surus, sí que es verdad que como bien habéis mencionado, nos ha salido, estamos teniendo en cuenta empezar esta pequeña memoria interna hace 2 años, primero para ordenar datos, para ordenar la casa. Al final, el ADN de tipo de obras que hacemos son obras de reforestación, que además están identificadas como proyectos de absorción de emisiones. Al final generaban distintos impactos, pero no sabíamos cómo recopilarlos. Y al final, siendo un producto que forma parte de una cadena de valor, nos vimos también no exigidos de forma normativa, pero sí por nuestros propios clientes a reportar ciertos datos para cumplir estos criterios ASG y que estos proyectos que tienen estos criterios, pues ordenarlos y poder también transmitirlos con carácter de citas capilis. Entonces, desde hace unos años hemos notado esa demanda y también nos ha servido no solamente para ordenarlos, sino también para posicionarnos y no perder esa competitividad. Bueno, pues mi sector es un poco diferente al vuestro. O sea, nosotros de momento el cliente empieza a tener en cuenta criterios de sostenibilidad para elegir su viaje, pues algo que de momento es igual. Al final las fotos, la ubicación y el precio siguen siendo determinantes y no importa tanto la parte de sostenibilidad. Nosotros lo hicimos porque nos nació en el ADN. Cuando nace la empresa, pues sobre todo el CEO es una persona que nace con ese ADN de querer hacer su empresa sostenible sin tener la palabra sostenible. Y a nosotros nos ha venido muy bien pues, que María nos viniera un día y nos dijera, oye, os echo una mano que tenéis que ordenar esto y es sobre todo eso. Al final para mí el reporte genera orden, genera una hoja de ruta, nos ayuda en otras certificaciones que tenemos, como es la EDICOR, para tener todo eso incorporadito. Y lo que decías también, esperar a la norma. O sea, yo creo que cuando cumplimos 18 años nos hacemos mayores como para tener que estar siempre con la vara de villana detrás. Entonces, al final, creo que debemos intentar hacer lo mejor, no solamente para nosotros, sino para la gente que trabaja con nosotros, para los clientes que compran nuestros productos y sobre todo porque el mundo está lleno de empresas que lo hacen mal. Vamos a ser ejemplo y faro para las que están un poco perdidas y les encantaría hacer el camino, pero es un camino donde la palabra sostenibilidad ha perdido totalmente el significado. O sea, se utiliza tanto y tan mal que realmente no aporta valor. Entonces, el poder tener justificación, el poder tenerlo todo en una hoja de ruta, para mí me parece que es fundamental para una pyme, que los recursos son limitados, pero al final no hay que verlo como una obligación ni como algo más, sino que es algo que se implementa desde abajo y que tiene que ayudar y aportar. Saco una pequeña conclusión de lo que habéis dicho. O sea, en el sentido de que quizás más que una carga, hasta puede ser un ahorro de costes, incluso un ahorro de tiempos para la estructura que tiene la pyme, porque vas a recopilar tanta información y vas a saber tanto de tus procesos que te va a permitir implantar mejoras continuas, ¿no? O sea, en el fondo, hasta puede ser una herramienta bastante útil. Muy bien, pues sigo con Bea. Desde la experiencia de Surus, ¿por dónde podría empezar una pyme a estructurar un reporte ASG cuando al final lo sabemos? Yo a mí me ha ocurrido, tengo
implantamos la declaración ambiental de producto sectorial y había empresas que no sabían ni cuánto consumo de combustible tenían que dónde encontré eso. ¿Vale? Entonces, ¿cómo, o sea, al final está tan dispersa la información, no se tiene controlada? ¿Cómo se gestiona esto? Sí, nosotros empezamos a pedir a sociedades externas que nos vieran cómo la estábamos haciendo, ¿no? Nuestro desempeño en sostenibilidad. Entonces, bajo el estándar EFAS, pues nos clasificaron, ¿no? Como Platinum D, luego continuamos con el Fondo de Progreso Mundial, ¿no? El año pasado con EcoVadis. Entonces, bueno, nos decían que lo estábamos haciendo bien, pero realmente eso no te ayuda a hacerle los cambios internos, ¿no? Lo que estaba hablando antes, ese sistema de gestión que lo tienes que trabajar desde dentro. Entonces, ese sistema de gestión que estamos trabajando, seguimos trabajando para que no haya datos dispersos, para que esté sistematizado, nos ha ayudado pues, a sacar la semana pasada el primer informe de sostenibilidad. Y para una pyme, yo le recomendaría que primero hay que crear una cultura de reporte dentro de la empresa. Hay que involucrar a todas las áreas para que todos sepamos que hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Una vez ya creado esa cultura, pues bueno, hay que decir, bueno, ¿qué estoy midiendo de sostenibilidad? ¿Cómo lo estoy midiendo? ¿De dónde salen los datos? Para ver las mejoras que tengo y oportunidades y riesgos. Y por último, bueno, reportar en un marco agradable, o sea, amable, ¿no? Para la empresa, que no sea muy exigente, porque al final pues, somos pequeños, tenemos pocos recursos y hay que dar los pasos poco a poco. Muy bien. Pues Michel, sigo contigo. ¿Y cómo pueden entonces las pymes integrar los aspectos ambientales? Trabajáis el ámbito ambiental sobre todo, valga la redundancia, y un impacto real, ¿vale? en su reporte y sin caer en enfoques muy técnicos o poco realistas pues para eso, para el tamaño que tienen las empresas y que incluso sea difícil de gestionar toda esta información. Pues bueno, para empezar desde nuestra experiencia, decir que por mucho que lo queramos hacer perfecto, no pensar en el reporte perfecto, sino un reporte que sea útil y que nos ayude a generar esos siguientes pasos. Entonces, nosotros, por un lado, primero hemos intentado identificar lo material, es decir, qué impactos reales tiene la empresa. Por otro lado, ya pasará a estructurar un modelo interno. Es verdad que nosotros, al final, a día de hoy tenemos más de 240 obras por toda España, se hacen subcontrataciones y para tener todos esos KPIs, indicadores ambientales y también sociales, pues al final sí que tuvimos que replantearnos desde hace un par de años de tener, aunque no tuviésemos esa capacidad logística, el decir, bueno, creo que ya ha llegado el momento de tener un equipo de responsabilidad social y corporativa que nos pueda ayudar a organizar no solamente todos esos datos que vienen de los distintos equipos, a coordinarlos, que es lo primero que hablábamos, primero hay que coordinar que se puedan dar esos datos y de esta forma también hemos facilitado que todo se pueda recopilar mediante una nube. Posterior a eso, para que nos ha servido ya 2 años después, pues vamos analizando en comité de dirección todos estos datos, ver análisis de mejora, qué posibles estrategias se pueden implementar, qué otros indicadores nos faltan. Al final nosotros empezamos eligiendo entre 10, 15 indicadores, luego 20, y no empezar por los cientos de golpe, ¿no? Que cada vez puede pasar. Todos empezamos mirando modelos de las SRD y de las grandes empresas, que es al final los sujetos que están obligados que teníamos como ejemplo, pero esto sería un poco los primeros pasos. O sea, un poco la sensación es que es preferible gestionar poca información, pero que esté bien gestionada y comunicarla adecuadamente, que sea lo más sencillo, ¿no? Empezar, como dices, con poco. Sí, empezar no por el tejado, sino por los cimientos. Ramón, y desde la perspectiva financiera, también un poco de temas económicos, ¿no? ¿Cuáles son los errores más habituales que cometen las pymes al iniciarse en estos reportes y cómo se pueden evitar? Bueno, ya que tengo varios impactos. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a un fondo de inversión, que a su vez es un fondo verde, tenemos como una exigencia muy potente por este concepto. Entonces, un error, por ejemplo, podría ser no contar la información que necesitas para poder permanecer en ese fondo verde. Tienes que mantener un estándar bastante alto.
Y luego, otro error que cada vez es más habitual es no considerar el factor de sostenibilidad en la prima de riesgo del dinero que le están dejando. Si me pongo, por ejemplo, y no puedo meterme en tiempo trabajar en una cadena de hoteles, tenemos este problema. Poneros en la situación de que vosotros sois el banco y vais a invertir en un hotel con 4 piscinas en la costa del Medellín. A día de hoy no pondríais una prima de riesgo por el riesgo de sequía, por cómo vais a gestionar el agua en un resort vacacional en un sitio donde va a haber sequía sí o sí en 2 años. Pues eso está pasando en todos los sectores. Los riesgos climáticos son una realidad y el impacto que estamos viviendo. Entonces, si tú eres capaz de demostrar que tienes controlado los riesgos y además estás metiendo mecanismos para gestionarlos, por lo general, esa prima de riesgo te la suelen mirar de otra forma, mirar con un poco más de cariño, que si no haces absolutamente nada. Entonces, ese para mí es el error más gordo, no tener en cuenta esos factores a la hora de intentar negociar o acceder a unas empresas. Muy bien. Gorka, y volviendo al sector hotelero, antes ya lo has deslizado de alguna manera, ¿no? ¿Qué os ha llevado a avanzar en el reporte ASG y luego cómo habéis adaptado pues, los estándares europeos a vuestro día a día? Pues ¿qué nos ha llevado? Pues que nos salió de corazón, o sea, sin más. O sea, no hay ninguna obligación, nadie nos obligaba absolutamente nada, ni a eso, ni a ser ricos, ni a hacer nada. O sea, que nosotros lo hemos hecho porque queremos hacerlo bien y consideramos que al final la sostenibilidad, tanto el CEO como yo tenemos familias numerosas y lo vemos pues con el medio, no con el medio plazo, sino con el largo plazo. Al final creo que el objetivo de todo ser humano es intentar hacer las cosas bien. Y creo que todos nacemos con eso en el ADN, lo que pasa es que luego nos torcemos por el camino. Entonces creo que mi sector es un sector que ha vivido de lado de lo único que vende, que es la ubicación. O sea, este mismo establecimiento en Privas Vacía Madrid, pues facturaría una décima parte. Entonces al final, con eso, pues en la costa de Almería, pues hay que tener dos dedos de frente y decir, oye, pues a lo mejor no puedo tener piscina. O tengo que tener una y tengo que tener una recirculación que las aguas grises se acaban convirtiendo en agua para piscina. Entonces, al final, lo hicimos por eso, por cariño. ¿Y cómo lo adaptamos? Pues lo adaptamos desde el punto de vista de que realmente memorias de RCP en mi sector son para leerlas, porque es mucha foto y poco texto, y lo que nos dio fue un folio en blanco. Entonces, al final, vuelvo a insistir, María cogió y nos dijo, oye, yo empezaría por aquí, y lo fuimos adaptando. Sí que es verdad que nosotros somos muy de reporting, porque es un sector donde todo está muy parametrizado y es nuestra filosofía, al final nos movemos todo con KPIs, y fue bastante sencillo pues, enlazarlo a personal, enlazarlo a recursos humanos, enlazarlo a donaciones, y fue de una manera sencilla. ¿Qué veo en mi sector? Pues que al final, hasta que no haya una obligación, o haya, la obligación siempre va con beneficio o con castigo, pues va a costar que el sector arranque. ¿Por qué? Porque al final no es que lleve recursos, sino que lleva tiempo. Y lleva un tiempo que luego se amortiza y que sacas rendimiento, pero cuesta ver. Sí, sí, es verdad que aquí hasta que no llega la norma y incluso al último día y a veces incluso cuando ya se ha pasado el plazo es cuando arrancamos a hacer las cosas, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, pues efectivamente, desgraciadamente es la norma que va tirando nosotros y yo creo también para las pymes que tenemos como clientes a grandes multinacionales, grandes corporaciones, esas grandes corporaciones van fraccionando y nos van obligando poco a poco a adaptarnos a estas cuestiones. Silvia, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Se ha ido Silvia? Vamos bien. Sí, Vamos bien. Si te había sido, igual nos quedamos aquí toda la mañana. No. Es que estoy publicando en LinkedIn, pero estoy atenta. Vale, perfecto. Entonces, seguimos un poquito más, ¿no? Podéis seguir, sí. Pues como nos estamos portando bien. Beatriz, ¿qué beneficios concretos habéis observado en vuestro negocio al traducir la sostenibilidad a indicadores claros y comparables más allá de lo que decimos, de lo que obliga el cumplimiento de la norma? La verdad que muchos beneficios, ¿no? El primero, que tenemos una herramienta estratégica, ¿no? que es muy práctica y que nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? y a hacer las cosas bien. Nos ayuda a avanzar hacia la sostenibilidad, porque al final pues, tenemos todos tenemos nuestro propio ritmo y tenemos nuestros recursos financieros y humanos. También nos permite reforzar esa confianza credibilidad y la posición en la cadena
de las grandes empresas con las que trabajamos, ¿no? Las que veíamos, y nos anticipamos a exigencias futuras, a riesgos regulatorios y por supuesto lo que se ha dicho, que nos permite acceder a financiación sostenible. Yo lo resumiría que no hemos conseguido conseguir una estructura muy sólida para crecer. Pues sigo con Michelle. Desde tu experiencia como consultor, volvemos a errores. ¿Cuáles son los errores más habituales que cometen las pymes al iniciarse pues, en estos reportes de sostenibilidad? Y, claro, ya nos da un poco la receta, ¿no? Y nos dice cómo podemos evitarlo. Bueno, el primero, empezar intentando, teniendo como referente los modelos de las grandes empresas. Esto también va ligado a intentar tener modelos de carácter obligatorio, que además se han planteado para grandes empresas, que estamos esperando también esa transición a cómo lo podemos hacer, y que gracias a crisis como este pues vamos aprendiendo. Y luego que si ya nos enfocamos en un modelo, no intentemos abarcar todo, no intentemos ser de taxonomías, pues, intentar abarcar todo, sino empezar con una estructura interna, como he mencionado antes. Y luego el tercero sería no centrar todo en lo ambiental, esto también es desde nuestra experiencia. Nosotros tenemos varios impactos y es verdad que dentro de la ASF pues podemos tener el riesgo de centrarnos solamente en una que creemos que es la que más destaca y no saber comunicar las otras patas que también están, pero quizá no les hemos dado tanta prioridad o visibilidad. Esto también, como bien mencionaba antes María, pues puede ser un error comunicar de más y también comunicar de menos. Nosotros, en concreto, en este ejercicio, hicimos, siempre hablamos de impacto en el territorio, porque al final hacemos contrataciones a nivel local, promovemos la contratación de colectivos vulnerables, pero detrás del storytelling tiene que ir respaldado con datos. Ahora mismo la sostenibilidad, como bien mencionaba, los reportes de los teléfonos también de historias que contar, pero ahora cada vez más lo que necesitamos son métricas. Entonces, intentar no caer tanto en el storytelling, sino en las métricas. Y bueno, nosotros hicimos un análisis en concreto con una consultora social y medimos el verdadero retorno social que había en concreto en Asturias en uno de nuestros proyectos. Y pues ya nos dio un indicador clave que era que por cada euro invertido salía un retorno de 6,5 euros. Nosotros teníamos ese valor asociado a nuestros proyectos, pero no lo estábamos utilizando y quizás no lo habíamos enfocado tanto. Entonces, bueno, sería... Sí, la verdad que hemos vivido como etapas, ¿no? Yo recuerdo hace 20 o 20 y pico años, cuando empezábamos en esto de la sostenibilidad, parecía que solo era la parte de recursos humanos, solo beneficios sociales para los empleados, contribución a la sociedad y todo se centraba ahí, o de repente la va cambiada que parecía que solamente había que cuidar el medio ambiente, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente ahora sí que es verdad que los criterios ESG o ASF nos están ayudando a tener en cuenta pues un ámbito mucho más amplio, ¿no? Y esas tres patas a las que tú haces referencia. Muy bien, pues voy ahora sigo con Ramón. Te dejo a ti para el final, porque como eres el anfitrión, pues... Bueno, Ramón, entonces, ¿hasta qué punto un reporte ASF bien planteado puede ayudar a anticipar riesgos y mejorar la resiliencia de una pyme en un entorno económico y regulatorio cambiante? Y me ha gustado lo del ejemplo que has puesto de las piscinas, porque eso es una evidencia de no saber anticiparse a nada, ¿no? Yo, para mí, el momento que estamos ahora viviendo, de hecho, yo estoy ahora en plena elaboración de informes, que supongo que muchos estaréis en esto, es como tu examen de conciencia, ¿no? O sea, termina el año y empiezas a pensar lo que has hecho bien, lo que has hecho mal. Entonces, si haces un informe de sostenibilidad, que para mí un informe de sostenibilidad bueno, en una pyme hay una ventaja, y es que estamos un poco más libres. A veces estamos hacer unos informes con un estándar súper concreto, con una empresa de y tal, si tú puedes contarlo un poco, como decimos en Andalucía, cada uno cuenta la feria como la hizo, ¿no? Entonces, puedes contarlo un poco como te apetezca. Esa es una parte buena, pero hay una parte también que hay que tener muy en cuenta, que hay que ser muy honesto y no intentar engañar. El ejemplo que he puesto del agua en los hoteles, si yo tuviese que hacer el reporte de eso en Almería, no digo la primera página, pero la página 5 voy a hablar de la gestión del agua. No hablar de eso es absurdo, porque el primero que lo lea, cuando vea que no hay ninguna mención al agua, pues ya el informe se debate.
Entonces, si haces ese ejercicio de honestidad, te sirve realmente para, pues eso, ese examen de conciencia, analizar y decir, pues, aquí tenía un tema de economía circular, tenía un tema de agua, o tenía un tema de diversidad, que tampoco le aborda tanto, no tengo tanto que contar este año. A lo mejor el que viene le tengo que meter un poco más de presión. O veo cómo está cambiando el contexto, el entorno, la tecnología de clientes, o la tecnología de inversores. Y veo que hay otras nuevas tendencias donde me tengo que centrar más. Entonces, para mí un buen informe, más allá de la parte de comunicación y lo bonito que quede de la publicación de las LinkedIn y tal, es internamente ese momento de reflexión de qué he hecho, dónde me he pasado la frenada, dónde me he quedado corto y cómo me tengo que ajustar la hoja de ruta para Tengo que pediros disculpas porque os estamos dando todo el tiempo. Lo que sí que espero es que tenéis una lista de preguntas. Bueno, pues Borja, ¿qué aprendizajes destacarías del proceso que habéis vivido vosotros? Y bueno, pues ya que estamos pues para compartir experiencias, ¿no? Pues ¿qué recomendaciones darías a otras pymes que se están planteando iniciar con esto de los reportes? Pues que, pues mira, si no tienen obligación, que lo hagan si les apetece de verdad y que lo hagan de corazón. O sea, que no es una pérdida de tiempo, no merece la pena entrar en esto si no lo vas a hacer de verdad. Como bien decías, yo no lo veía con esta de conciencia, ahora por tu culpa sí, sino lo veía como un resumen, como otra manera de ver tu negocio. Al final estamos hartos de ver pues, en mi sector pues, medios, ocupaciones y datos que ya todo el sector conoce y que al final te evalúan por eso, ¿no? Pero pocas veces analizamos el ratio de consumo de gas por habitación o qué pasaría si cambio ese parámetro por... Entonces, viene muy bien, pero lo tienes que hacer de verdad. O sea, cubrir el expediente, insisto, no merece la pena. Y realmente yo creo que no es una falta de recursos, no es una falta de condición. Creo que es muy difícil, o sea, creo que todas las empresas al final son el reflejo de su CEO. Creo que si tienes un CEO que es una mala persona, se acaba hablando de malas personas, es que es normal, porque al final la gente buena se va a ir. Y si tienes una empresa que el CEO es sostenible, es que por obligación va a ser sostenible. No, a lo mejor no tiene el documento perfecto, ni siquiera saben que esto existe, o no tienen una certificación, pero que al final creo que cada uno conoce su empresa perfectamente. La cajita de Pandora todo el mundo sabe dónde está, algunos la abren más, otros la abren menos, uno es un polideportivo, otro es una cajita de cerillas, y ahí es donde creo que lo que tienen que hacer las empresas es decir, oye, pues mira, me veo capaz, quiero hacerlo, pues hazlo, pero a medias tintas, ¿no? Que al final no vale para nada más que para perder. Y sobre todo que no tiene que ser un archivador que se meta en el fondo del archivo a mano derecha, sino que tiene que estar a pie de mesa. Porque no tienes que consultar. Hay que estar todo el día consultándolo y además renovando periódicamente porque tus parámetros van a cambiar continuamente. Correcto. Muy bien, pues seguro que hay algún voluntaria por aquí. Muy bien. ¿Cuántas? Muchas gracias a ti. Tengo dos preguntas. La primera es si habéis usado algún software o herramienta de inteligencia artificial para ayudar a hacer y la segunda pregunta es si se puede ver el reporte de servicio como un primer paso de las empresas o si tiene las expectativas. ¿Quién se anima? Inteligencia artificial, cuando lo hice no estaba tan de moda. A día de hoy sí que lo utilizaría para lo que es el filtro de datos. Es decir, creo que me parece muy bien utilizarla de una manera inteligente. No dejarla que pague sola y que ella haga todo, pero sí que a la hora de recopilar datos, si la entrenas bien, puede ser una buena herramienta. Y para el tema de Bicorp, ya no es que venga bien, es que ahora con el tema de las empresas BIC en España, es obligatorio el reporte y la mejora continua. Entonces, no puedes ser a día de hoy Bicorp si no tienes esto antes. Entonces, es un paso previo, no es una puerta de entrada. Bueno, luego vuelvo por aquí. Bueno, yo solo tengo que hacer un comentario que ahí la directora es Vicky, que está allá al fondo haciendo cositas. Yo ya no sé ni qué soy, entonces si tenéis alguna pregunta del hotel, ella es la que mejor lo puede responder. Perfecto, muchas gracias.
¿Alguna pregunta sobre el hotel? Que me encanta. Yo también he dormido esta noche y la verdad que... Ay, me encanta. No, pero la ducha funciona de maravilla. A nosotros, mira, una de las cosas que nos ha venido bien es que al final esto no deja de ser un banco de pruebas y todo Bicorp ha sido un banco de pruebas aquí y ahora estamos con la apertura del segundo hotel y, por ejemplo, ya el tema de las aguas grises lo hemos arrancado con él. O sea, vamos a reciclar todo el agua gris del establecimiento. Por eso nos ha costado mucho encontrar una empresa que ya trabaja en hoteles, porque quitando en Canarias, en el resto de la península parece que el agua nos sobra incluso en el medio. Bueno, pues lo tenemos que ir haciendo mirar lo del tema del agua. Aunque este invierno ha llovido mucho, pero ojo, cuidado. Adelante, por favor. Es una pregunta que habéis hablado mucho de los logros y de lo que habéis conseguido y tal, y quería preguntaros por los obstáculos, porque os ha costado conseguirlo. También en esta última oleada de ómnibus y simplificación y todo eso, ¿no? Que a lo mejor hay cosas que han ido para atrás. Pues sí. Obstáculos hay muchos. O sea, aquí obviamente contamos de cómo hacerlo bien y cómo enfrentarse, pero en este ejercicio hay obstáculos internos, externos, ómnibus, ha sido también un caos. A mí justo además, hacía el primer año pasado, pero antes estaba en una cotizada y no te puedes hacer ni idea. O sea, una locura. Porque no cada mes, cada semana había alguien en una Before poniendo un artículo que ha cambiado otra vez el ómnibus, que no sé cuánto, qué tal, y te volvían. ¿Esto cómo se afronta? Pues uno con resignación y dos, cuando vas por delante un poco de la legislación, tienes más cintura. Si yo ya estoy reportando la brecha salarial, por ejemplo, o recopilando esa información, si mañana la brecha salarial tengo que hacerla con esta fórmula o la otra, me da un poco igual. Dentro de lo malo, te adaptas más rápido. Ahora, si llegas, sobre todo te vas a sostenibilidad. Si de repente mañana aprueban una ley para todas las empresas del mundo y tenemos que empezar a reportar todo, el que no tenga nada hecho lo vas a hacer. Porque los temas de sostenibilidad, además, que esta es otro de los problemas internos, son lentos. Un análisis de problematividad, para análisis de fechas, un análisis de riesgos climáticos también. Entonces, compilar información también. Entonces, son cositas que requieren tiempo, cariño, y cuanto antes te pongas el agobio, no hay que ir a todas a por todas, pero por ir empezando poco a poco, mucho mejor. Y cuanto más trabajado tengas este tipo de información, los cambios regulatorios, o si el indicador cambia, o si viene un inversor, un cliente que se decía algo bien específico, lo suele sobrepasar, pues, tolerarlo un poco. Hemos dicho un poco antes, ¿no? Que la información muchas veces está o dispersa o desconocida en muchas organizaciones, ¿no? Entonces, claro, ese es un reto enorme, conseguir recopilar, lleva un trabajo para la mayoría tremendo. Al final, yo creo que los retos y los obstáculos han sido más en las grandes empresas, ¿no? Con todos estos cambios regulatorios. Porque las pymes no estamos obligadas y si lo hacemos es porque estamos convencidos y al final va a ser más fácil. Y lo que nos sirve un poco es para, como hemos dicho, ¿no? Ordenar la casa, todos esos retos dispersos. Por recopilar también un obstáculo que podemos tener como pymes por el tamaño por nuestros sujetos obligados es ver todos estos procesos como un gasto en el presupuesto en vez de verlo como una palanca estratégica para organizar datos, para estar preparados cuando nos toque, porque nos va a tocar, lo que pasa es que tenemos un poquito más de margen. Y yo creo que esta pata es muy importante, porque luego al final se identifica como gasto y esa estrategia no funciona dentro del presupuesto, pero si se mira desde un punto estratégico sí que nos puede generar esa competitividad que al final buscamos. Yo añadiría que el mayor problema que tenemos con la sostenibilidad de las empresas son las personas. O sea, que la gente no se crea y que haya una persona que, si es el CEO, pues tienes la suerte de que parte de arriba, pero como tú tengas la intención de hacer una empresa sostenible y tu equipo no te respalde, me parece que no roza lo imposible, pero roza lo complicado. Pues creo que incluso para un tema de reporting necesitas la colaboración de todos. Entonces, creo que lo más difícil es que todo el mundo entienda las bondades. Es decir, no me estás cargando de trabajo, sino el trabajo tiene un objetivo y explicar casi más el final que el principio, para que la gente se pueda acompañar con otra sensación. Quería preguntar quién es el gurú, quién es la persona, quién es el profesor que evalúa ese informe de ESG
y te dice si lo has suspendido o lo has aprobado dentro de una empresa, ¿no? Y luego también, por ejemplo, en las pymes se tiene que cumplir con la Ley General de Discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, también eso se puede poner en la S de social, ya tenéis cosas, ya vais por delante, ¿no? Pero me gustaría saber quién es ese gurú que te dice aprobado o no sé. Depende si lo verificas, es verificado. Y si lo haces internamente, pues la credibilidad que luego te la informe, lo que decía antes, puedo hacer un informe fantástico hablando de la diversidad en el equipo. Claro. Y dedico 100 páginas a la diversidad. Pero que se lo le va a decir. Y la biodiversidad. Y la huella de carbono, eso está muy bien. Entonces, eso va a ser la primera consejo. Sobre todo verificación. Normalmente, si tienes intenciones de tirar a una financiación verde o si es solicitada, etc., hay un verificador externo que valida que lo que hay ahí no es mentira. Que no significa que no sea verdad. No dice que sea verdad. No es un mal día. Me parece, pero en mi sector, por ejemplo, gurús de sostenibilidad en mi sector, diría que ninguno. Nosotros, por ejemplo, los exámenes que pasamos son las recertificaciones de las certificaciones que tenemos sostenibilidad, donde te evalúan esa información y al final en ti está no mentir, es que te mientes a ti mismo. Al final, nosotros, insisto, cambia mucho si tu empresa depende de fondos o de empresas que te lo exijan a que lo hagas porque te da la gana. Si no es porque te da la gana y mientes, yo iría al psicólogo. Realmente es un trabajo que haces por ti, para ti, y encima te mientes a ti mismo para hacer los propósitos de año nuevo, ¿no? Entonces, al final, creo que en ese sentido no hay... si lo vas a hacer, y si lo vas a hacer, hazlo porque te apetece y porque te lo crees, y convence a tu equipo y intégralos y explícales qué beneficios tiene, y a partir de ahí no te mientas. Y si tienes algo malo que contar, cuéntalo también. Vosotros no, porque ya habéis dicho que no es obligatorio porque sois pymes, pero para presentarte a algún concurso público, las grandes empresas tienen que hacer esa evaluación de ESG. No, es que no lo sé. Depende un poco. Claro. Para en algunos casos, que nosotros no somos objetos obligados, pero nosotros, por ejemplo, que sí que trabajamos tanto con clientes del sector privado, en el que también se lanzan concursos como en licitaciones públicas, sí que vemos que cada vez suman más datos y ya no compromisos. Que antes lo que sumaba era, hasta hace unos años, digo, compromisos ambientales, los propósitos, las buenas intenciones. Es verdad que ahora, de cara a las pymes, aunque no se exija un reporte, sí que se suma bastante, suma en valor. Igual que antes podías sumar el cálculo de la huella, ahora vemos que está el cálculo reducido y el compenso. Pues con el reporte, el hecho de tenerlo, aunque no sea bajo una normativa europea, sí que por lo menos nosotros nos hemos encontrado con que suma puntos tanto en el sector privado como en el sector público. Y luego, para responder a la anterior pregunta, nosotros, por ejemplo, que trabajamos en el movilidad y tenemos un equipo específico de RSC que se encarga de esto, no quita que lo trabajemos de forma transversal, y esto al final pasa por comité de dirección. De esta forma logramos que todos los directores logren ver si falta algo, si no falta algo, si se ha puesto bien algo o si no se ha puesto. Y además esto lo que hace es que el ESG y esa memoria forme parte del ADN de cómo operar y no solo se quede en la estructura de un solo equipo. ¿Habéis tenido tiempo de hacerlo? No. Ah, sí, perfecto. Antes del Tucci de hoy, bajo qué estándares que usted publica que está comentando, no hay una CSRD para bajo qué estándares sería para verificar. Nosotros es verdad que lo hemos enfocado más en 3 líneas estratégicas, que es el ESG, al final nuestros proyectos y la forma de operar desde el principio era de triple impacto, y hemos tratado de ir asociando y ordenando los indicadores en esa estructura. No hemos cogido ningún modelo, sí que hemos podido coger igual ideas de las SRDs
lo más común, pero todavía no hemos identificado eso. El siguiente paso, posterior a ordenar, tener 2 años de experiencia en estas pequeñas memorias, es ver cómo podemos transicionar a estándares oficiales. ¿Quieres apuntar algo en ese sentido? En mi caso, el año pasado todavía no estaba muy avanzado el borrador de la TSR para pymes, pues la TSR era mi manera a lo que llegaba. O sea, obviamente pues no consigo llegar a toda el área de suministro, no consigo llegar a mucha información, pero el resto sí. Pues cuando llegues y cuando no tienes esa presión de honestidad, pues oye, pues este año me dedico a medio ambiente, ya me meteré en lo social, o solamente una parte de medio ambiente que es economía circular, te vas un poco adaptando a lo que honestamente puedas y seas capaz de reportar. Yo es que soy muy egoísta y llevo por todo. Nosotros, como al final nos basábamos en 3 modelos, María por un lado, Bicor por otro, Travelife por otro, teníamos toda la información. Entonces, simplemente, insisto, a mí la memoria me da mucha pena porque está colgada en la página web. Miré el otro día cuántas veces he descargado y no, o sea, que voy a dejarlo ahorrado. Entonces, a mí me viene muy bien para ordenarme de cara a la rectificación y sobre todo para poner estrategia. Pongo un ejemplo real. Hace 2 años hicimos la primera que tenía en cuenta el ratio de consumo de energía por cliente y por habitación, y éramos, con una comparativa que nos daba otra certificación, éramos un 80 casi por ciento más, ahorrábamos energía eléctrica respecto a un hotel de la misma, digamos, el mismo tamaño, y solo un 30 en agua. Y entonces, ¿qué hicimos? Focus al agua. Entonces buscamos en eso, te viene bien para eso, o sea, decir, dónde soy bueno, dónde soy mejorable. O sea, donde soy mejorable es donde más puedo hacer esfuerzo, ¿no? Entonces nosotros hicimos y ahora estamos en un 60. Entonces al final, por eso digo que voy a todo, porque al final como me obligan a hacerlo todo, pues aprovecho y sigo analizando para mejorar. Pero en tu caso, digamos que la certificación ha sido Sí, pero digo que como es, o sea, folio en blanco, María teléfono y diciendo pongo esto, no pongo esto, lo pongo si quieres, pero a mí me da igual. O sea, que al final, como nadie lo va a leer, en mi caso, yo lo hago para mí. Entonces, yo ya lo tengo todo en un cuadro de mando. Entonces, ponerlo en bonito, pues sí, queda muy chulo, y lo maquetamos y quedó espectacular. Y los datos son reales, y además tienen justificación detrás. Hace poco tuvimos un correo electrónico de un cliente, porque nosotros hacemos una antigua reforesta para reforestar lo que es la Sierra de Madrid. Dice, eso es imposible. Entonces, no le contesté, llamé a la ONG y dije, contéstale tú. Es que, insisto, que tengo todo, o sea, que al final cuando lo tienes todo es muy fácil hacerlo. Lo difícil es elegir qué pones y qué no pones, pero eso depende un poco de lo que quieras, o a qué sector vayas, o para qué lo vayas a utilizar. Sí. Quería hacer una pregunta, Ignacio Cinquantini. Quería saber, con estos cambios que hubo a nivel normativo, el paquete ómnibus que todos sabemos el año pasado, ¿cuál es el impacto que ha tenido en los equipos de sostenibilidad? Por más que no exista en alguna de vuestras empresas la obligación, ¿qué impacto ha tenido para 2026 en los equipos de sostenibilidad? ¿Y cuál es la perspectiva en vuestras empresas a 5 años? Más o menos? A ver, yo en mi caso yo creo que es un poco excepcional, porque a mí todo este movimiento de ómnibus, Estados Unidos, ahora sí, ahora no, ya que vea que están trayendo un poco la cosa, tenemos que tener en cuenta que yo me dedico a renovables y que los inversores que hay detrás son porque se conocen más como inversores éticos. Entonces, da igual lo que opine el presidente del país X, que a ellos les va a interesar estar invirtiendo en ti porque invierten en renovables. Y aparte de renovables son inversores éticos, entonces te van a seguir preguntando por la misma cosa. Entonces, en ese caso, a mí no me ha costado tanto. De hecho, en el tema de renovables también tenemos un punto con la comunidad local, entonces también reforzamos mucho el equipo y el equipo de hecho está creciendo, no está contrayéndose, pero ya en otros sectores sí que a lo mejor está un poco más apretado, no sé. En su caso tampoco nos ha frenado ni os ha puesto a... Sabemos que es un recorrido que hay que hacer sí o sí, que va a llegar el momento, todos tenemos objetivos a 2050, a 2030 también, y pues cuanto antes lo hagamos, ya que hayamos iniciado este proceso, pues no nos ha puesto un gran... Yo, perdona que como voy en zapatillas de casa, nosotros no tenemos objetivos a más de un año vista. O
O sea, todo lo que hacemos, o sea, todo lo que nos planteamos lo hacemos. Nosotros somos netos en carbono desde el 2019, con compensación, y lo que hacemos es ver cómo pagar menos. O sea, nuestro objetivo es seguir con los objetivos, que es 100%, y ir escalón a escalón, pero ya digo que a mí las empresas que se plantean, vamos a reducir la huella, 2050 está muy lejos, 2030 está lejísimo. O sea, a día de hoy en Europa se consume cada 5 minutos un estadio de botellas de plástico, cada 5 minutos. Cada 5 minutos. Vale, entonces, la solución no es mañana. Y los temas reales no se hablan. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo interior. Insisto, yo creo que esto va más de un cambio de filosofía personal que de empresa. Perdona que yo siempre acabo cambiando de tal, pero es que es verdad, o sea, creo que esto es de personas. Entonces, no, objetivos a 50 años se las hacen las grandes empresas porque no hay gente detrás. Hay acciones. Pero las pymes somos gente. Entonces, todo lo que no hagamos es porque no nos da la gana. Insisto, eso cuando tienes la pirámide de Maslow con las dos primeras partes cubiertas. Llegar a final de mes, que tus trabajadores cobren todos los meses y pagar a tus proveedores. Yo es que para mí el Estado es un proveedor más, solo quita. Es un socio. Sí, es un socio obligado. De ahí para arriba está lo que tú quieres hacer. Y es tu empresa. Eso a veces se nos olvida. Entonces, esto no deja de ser poner en un folio lo que es tu empresa. Entonces, si tú mientes es porque tú te mientes a ti mismo. Entonces, o no eres tú en casa o no eres tú en la empresa. En mi opinión. Y hay algo que lo habéis apuntado un poco, pero a mí me parece que es interesante reseñarlo, y es que al final estas acciones también tienen efectos en la cuenta de resultados, ¿vale? Entonces, es decir, una empresa está para ganar dinero, ¿no? Y se hacen estas cuestiones por el compromiso que puede tener el CEO, por el compromiso que puede tener el equipo, efectivamente, pero no nos engañemos, tiene resultados positivos en la cuenta de resultados. O sea, es un argumento más para lanzarse a esto por lo que hablábamos antes, ¿no? Te permite tener perfectamente controlado fugas de dinero, fugas de recursos, fugas de muchas cosas y, como decías muy bien, poner el foco en donde estás peor y hacer ahí. O sea que yo creo que hay que verlo también. Carlos, no sé si esto es políticamente correcto decirlo. No, es que yo creo que es un mensaje necesario. Pues sí, va a ser los tiempos de cosas. Entonces, yo creo que efectivamente hay que verlo como algo que va a impactar positivamente en la cuenta de resultados, no solo porque te puede generar otros clientes adicionales que en este momento no tengas, sino también porque es que te va a ayudar a gestionar mucho mejor esos recursos y que tu línea después de optimizas mucho más. Y el Estado se pone muy contento porque luego cuando llega el impuesto de sociedades pues también aportas más, ¿no? Por rescatar también una ventaja es que también por el tamaño que tenemos, aunque a veces por capacidad operativa o presupuestaria nos cueste más implementar ciertas cosas, queriendo tener buenas acciones tanto ambientales, sociales y todo en materias de fe. Sí que es verdad que a nivel, como dices, personas, sí que tenemos más facilidad por el tamaño de quizás transmitir esa cultura desde arriba. Que una gran multinacional que tiene X direcciones, distribución geográfica. Es lo más difícil, capitalizar toda la información hasta el último empleado es lo más difícil. O sea, los cálculos me dan la risa. Lo más difícil es que el que menos tiempo lleva en la empresa y el que tiene trabajo menos directivo, el que hace los agujeros para meter los árboles, que entienda en qué empresa está. Eso es lo más difícil. Y que se ponga bandera. Perfecto. Una pregunta. Con respecto a las pymes, ¿cada cuántos años recomendaría usted que la data que ellos reportan sea audita? Lo hago cada 3. Lo hago todos los años y yo cada 3 paso 2 exámenes. Pero en casos. Sí. Yo en mi caso lo tengo, en mi caso es un poco on demand. Nosotros tenemos, por la parte del fondo de inversión, lo que hace los procesos de taxonomía, pues eso es una auditoría de toda la información de esos proyectos. ¿Cómo estás?
Luego tenemos una parte de Green Loan, que es un préstamo verde, que también todos los años hay una cartera de proyectos que nos analizan hasta la última persona que mercado. Entonces, claro, así a nivel corporativo yo mi informe no lo verifico porque no necesito actualmente verificarlo, pero si lo miras por separado, es que tengo todo chequeado cada 3 meses. Lo tengo bastante controlado, pero depende un poco de lo que sea necesidad. Hay auditoría interna, no. Veo que Silvia ya ha terminado con su... ya está mirándome así como diciendo, venga, que toca el lunch, ¿no? Pues supongo que lo que hay que hacer es pasar a Carlos. Clausurar, ¿no? Muy bien. ¿Y quién clausura? Carlos. Carlos. Pues, muchas gracias. Nada, 2 minutos. Se me vienen ideas a la cabeza a la hora de clausurar. La verdad que este es una presentación que me hace especial ilusión. Primero, estoy contento por comprar un nuevo toolkit, por el toolkit en sí mismo, porque digo esto porque acabamos de hacer la encuesta de socios anual y acabamos de tener mucho focus group con socios corporativos, y el toolkit es una herramienta que sale como que lo más positivo que hacemos en DESE siempre. Entonces, oye, presentar ya el 16º sabiendo esta información, pues nos hace especial ilusión y sobre todo nos anima a seguir haciendo. Y yo creo que lo ha dicho Ana en la presentación inicial, ya tenemos ya un pipeline de otros 5, 6 o 7 pensados, o sea que nos seguiremos dando la matraca con nuevas presentaciones, nuevos toolkits y nuevos campos. El primer tema que me hace feliz hoy. El segundo, hacer uno específicamente para pymes, porque en DIRSE lo estamos hablando cada vez más internamente y en reuniones como esta. Tenemos claro que el foco en pymes es fundamental. Es fundamental por varias razones, lo hemos hablado al principio, porque es que el panorama empresarial español está hecho de pymes y casi todos trabajamos en ello. Y si pensamos en la sostenibilidad específicamente, es un reto para todos y todas, pero especialmente para las pymes. Entonces, desde DIRSE tenemos claro que todo lo que podamos hacer orientado a pymes, contando con pymes y haciéndolo a todos y a todas partícipes, pues... Y otro tema que me hace feliz hoy, o que me pone contento de presentar este toolkit, es que sea de reporting. Y no porque el reporting sea del día a día lo que más ilusión me hace, lo que más feliz me hace, ¿no? Y a mi compañero Enrique que tengo aquí, tampoco, ¿verdad? Porque estamos justo ahora haciendo el segundo informe ASG de DIRSE. Pero fuera de bromas, creo que es súper raro. Nosotros fuimos, yo creo que la primera entidad en España, por lo menos que sepamos, que hizo el año pasado el primer informe ASG, los hechos de sostenibilidad, según la VSN. Y ya os digo que no es en el día a día la actividad que más me gusta, pero sí que es totalmente, aporta un valor enorme. Y es que estamos ahora trabajando en el segundo, pero ya en el primero, en el proceso de realizar el primer informe, vimos que valía. Y ya empezamos a implantar mejoras en la asociación, simplemente en el proceso de la redacción del borrador del primer informe según VSN. Y luego llega la elaboración del segundo y ves que en el primero has hecho promesas que tienes que poner en marcha. Entonces, esto sirve para ponerte las pilas y como herramienta de mejora y estratégica, sin duda, para ayudar en la toma de decisiones. Más allá de, oye, frente a nuestros socios y socias, contar qué hemos hecho y frente a nuestros stakeholders ser capaces de explicar qué hemos hecho y cuál es nuestra dirección. Y encima se puede hacer. Quiero decir, DIRSE, siempre decimos que es una entidad que está creciendo mucho, que tenemos un gran escaparate, pero en términos empresariales somos una micropyme. Y si DIRSE lo ha podido hacer, casi cualquier pyme lo puede hacer. Somos pequeños. Aquí con una pequeña trampa, somos pequeños, pero sí que es cierto que con cierto conocimiento de sostenibilidad. digo todas las verdades, ¿no? Pero quiero decir que en términos empresariales y de tamaño se puede hacer. Y os animo a hacerlo porque de verdad. Esto en plan
la venta, ¿no? Y ya por terminar y por cerrar el evento, a mí me gusta dar las gracias. Y quiero dar las gracias al hotel que nos ha acogido encima de un entorno, una sala diferente, ¿no? Me ha encantado, me ha estado muy a gusto, muchísimas gracias, Divina Tocha. Por supuesto, gracias a Big Brother, María, el equipo, pues, por trabajar conjuntamente, que nos ha llevado mucho trabajo, ¿verdad? Muchas horas de esfuerzo, pero creo que ha merecido la pena y ha sido muy fácil trabajar con vosotros. Gracias, por supuesto, a las empresas que habéis participado como Best Practice, que además nos habéis acompañado en la mesa de hoy. Pues Antonio, muchas gracias por moderarla. Y también gracias a muchas empresas que aparecen en el toolkit, que, como contaba María, habéis participado en los focus group, que nos habéis dado muchísima información. Y por último, gracias al equipo, Augusto, muchísimas gracias, nuestro toolkit, muchísimas gracias, ya que tiene que hacer una recopilación. Enrique, Silvia, Giselle, muchísimas gracias. Y a todos y a todas por acompañarnos. He visto, aprovecho para el último mensaje de marketing de hoy. Están abiertos que extendimos la posibilidad de que presentéis candidaturas a los premios DIRS, ¿vale? Que los anunciaremos en la asamblea que tendrá lugar el 16 de abril, en la asamblea anual de socios. Queremos vuestras candidaturas, presentar a gente que compañeros de profesión que seguro que se lo merecen, y están abiertas hasta este viernes, yo creo, hasta el 3 de marzo. El 3 de marzo. Muchas gracias. Hacemos eso, una foto de familia. Una foto de familia. Gorka, por favor, y Beatriz. tenemos un pequeño Y ahora un pequeño corte. Gracias. Ramón.